Muy buenas tardes, buenas noches ya, más de las 6 de la tarde. En primer lugar, quiero agradecer a la Cumbre Social, al obispo Vera, al licenciado Nico Medina y al licenciado Julio Fontanet por la invitación que nos hacen a participar de este foro, que ciertamente es uno de gran preocupación para todo el país y sin duda para los trabajadores y trabajadoras que nosotros representamos. Y en primer lugar, quería hacer un planteamiento, aunque el foro va a girar mucho sobre los aspectos legales y las iniciativas legales que se puedan realizar para responsabilizar a los responsables por la situación en que se encuentra nuestro país, específicamente la situación de la deuda pública. Nuestro enfoque va a ser más que nada del aspecto político, aunque ciertamente nuestros abogados han estudiado la deuda y la crisis fiscal del país y han encontrado áreas en las que se podrían radicar desde nuestro punto de vista casos que conllevaran unas consecuencias en términos de la emisión de esa deuda. Nosotros entendemos que primero la crisis económica, política y fiscal del país va mucho más allá de la deuda. Si nosotros resolviéramos el asunto de la deuda, con eso no salvamos al país de la crisis en la que nos encontramos. De esa manera nosotros entendemos que hay que atender la situación de una forma más integral. En segundo lugar, cuando hablamos de la deuda, y de hecho la cifra que dio el licenciado compañero Julio Fontanet de 72.000 millones, casi 73.000 millones, no se incluye en esa deuda las aportaciones que el gobierno debiera haber hecho a los sistemas de retiro de los empleados públicos para mantener su solvencia. Estamos hablando de que hay un déficit actuarial de unos 33.000 millones de dólares entre el retiro del gobierno central y el retiro de maestros. De manera que cuando sumamos la deuda, si realmente la vamos a atender de manera, el issue lo vamos a atender de manera justa, tenemos que incluir esa deuda que tenemos con los retirados del país. En estos momentos hay 94.000 retirados, esa cifra obviamente va aumentando año tras año, y los cálculos que nosotros tenemos es que para el próximo año el retiro del gobierno central va a quedar insolvente a pesar de la ley que se aprobó en el 2013 y esos retirados van a dejar de recibir esas aportaciones mensuales, y entre esos retirados está la Policía de Puerto Rico, que no cotiza para el Seguro Social, así que se van a quedar sin ningún ingreso directo, tendrán que ser recogidos por la beneficencia pública o ayudados por sus familiares, pero esos empleados públicos y en particular la Policía de Puerto Rico van a quedar indigentes. Y en el caso de los maestros, calculamos que para el 2018 también va a quedar insolvente. Esta cifra o esta predicción nos la hacen los compañeros de la Asociación de Maestros que han hecho los estudios correspondientes. Y como ustedes saben, los maestros tampoco cotizan para el Seguro Social. Así que a partir del 2018, nuestros maestros también quedarán insolventes. No hay duda de que esto va a provocar y va a profundizar la crisis social que vive en nuestro país, y por eso nosotros insistimos en que, si vamos a hablar de la deuda, hay un cuestionamiento moral que hay que hacer cuando no se está incluyendo ese déficit de 33.000 millones, esa deuda que tiene el país con los sistemas de retiro. No hay duda, como en la propia introducción del compañero Fontanet, que el gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad por la situación
en la que nos encontramos hoy. Por más de 100 años hemos sido colonia de los Estados Unidos, hemos respondido en nuestras estrategias de crecimiento económico a las orientaciones que nos han dado desde allá, las leyes nos cobijan y es curioso que el gobierno de Estados Unidos en la conferencia de paz de la guerra hispanoamericana en París en el 1998 planteó, como también mencionó ya Julio, que no había responsabilidad por la deuda contraída de Cuba hacia España por ser un régimen colonial, y de hecho la comisión que estudió ese caso le dio la razón a los Estados Unidos, declaró nula esa deuda y la declaró deuda odiosa, frase que luego más tarde ha sido utilizada para referirse a otros tipos de deuda que han contraído regímenes dictatoriales en el mundo. Pero el propio Estados Unidos en el 1898 plantea que no hay responsabilidad por el pago contraído por Cuba por estar bajo un régimen colonial. Y este caso, posiblemente varios de los abogados que están aquí lo conocen, es un caso muy reciente, el pueblo de Puerto Rico versus Sánchez y otros, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde se resuelve que no hay una doble soberanía, que Puerto Rico es un territorio bajo el control del Congreso norteamericano. En otras palabras, somos un territorio colonial. Así que la jurisprudencia muy reciente del Tribunal Supremo de Puerto Rico establece la situación colonial de nuestro país ante la nación de Estados Unidos. Así que muy bien podría hacerse esa comparación con la situación que se establece en el 1898 de Cuba y España con Puerto Rico y Estados Unidos. Nuestros abogados también han estudiado un poco la llamada deuda extraconstitucional. Entendemos que también por esa vía hay posibles iniciativas que podrían impugnarse la deuda contraída por encima de los límites de nuestra Constitución. Y en Detroit, en la bancarrota de Detroit, se utilizó exitosamente la jurisprudencia establecida en ese caso del 1885, Litchfield versus Barlow, en la que establecía que la Constitución del Estado tenía unos límites de endeudamiento y sobrepasaron esos límites establecidos en la Constitución, y por tanto la deuda que se emitió por encima de esos límites era ilegal y fue responsabilidad tanto de los emisores, en este caso el municipio de Litchfield, como de los bonistas que compraron esa deuda en la ilegalidad de la acción de la emisión y compra de esos bonos. En el caso de Detroit, este caso que se llevó y que de hecho hubo participación de los sindicatos allí, logró, no se decidió finalmente, en el caso de Detroit, repito, pero logró sentar en la mesa de negociación a varios bonistas que no querían sentarse en la mesa de negociación, es decir, le dio un nivel de forcejeo a la ciudad de Detroit para poder sentar a estos bonistas a negociar. Ahora bien, nosotros, como dije al principio, entendemos que aquí no se trata solamente de
resolver el problema de endeudamiento de Puerto Rico. Nuestra crisis es mucho más profunda que esa y nosotros entendemos que aunque resolviéramos el pago de la deuda, tenemos otros problemas que hay que solucionar si queremos salir del abismo en el que nos encontramos, comenzando con el reclamar esta responsabilidad que tiene el gobierno de Estados Unidos y que no ha querido asumir. En la pantalla ven una carta firmada por la presidenta de nuestra internacional, Mary Kay Henry, el presidente de AFME, Sunderly, y el presidente de la UAW, escrita al Tesoro de los Estados Unidos, luego de haber tenido conversaciones directamente con el secretario del Tesoro, en el que se le plantea la crisis que tenemos y la debacle que vamos a tener próximamente, y han mirado hacia otro lado. Lo cierto es, como se ha dicho públicamente, y esa ha sido nuestra experiencia directamente, no hay la intención ni de Casablanca ni del Tesoro de Estados Unidos a intervenir y salvar, como se ha hecho en otros lugares, la deuda de Puerto Rico. Así que nuestro planteamiento es solicitar la creación de una comisión integral con la participación del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Puerto Rico y organizaciones de la sociedad civil, siguiendo un poco el modelo que se utilizó con la bancarrota de la General Motors en Estados Unidos, donde se creó una comisión de la empresa, los sindicatos y el gobierno para buscar una solución a la crisis. En este caso en Puerto Rico, por ser mucho más amplia, ¿verdad? No estaríamos hablando solo de los sindicatos, sino que entendemos que tienen que intervenir otros actores, como incluso los empresarios, cooperativas y otras organizaciones fundamentales para poder echar para adelante. Y esta comisión, desde nuestro punto de vista, tiene que atender, en primer lugar, una reforma contributiva progresiva que atienda la realidad de que, las corporaciones en Puerto Rico no pagan nada más que 6% en promedio de contribuciones, cuando los asalariados y los individuos pagamos hasta un 33%. El promedio del pago de contribuciones de las corporaciones en Puerto Rico es un 6%, y todos sabemos que algunas de ellas no pagan nada, y peor aún, casos como el de Walmart, que es subsidiado por el gobierno, no paga contribuciones, es subsidiado con el gobierno, no paga patentes municipales. Sin duda no hay forma de que un país se pueda sostener bajo estas condiciones. Así que nosotros insistimos en la necesidad de una reforma contributiva integral, el resolver el problema de la deuda, y las cifras que nuestros asesores nos han dado es que los fondos, llamados fondos buitres, ya poseen el 25% de la deuda de Puerto Rico. Recientemente leí, creo que fue en 5 millas, que era casi 50%, al menos la cifra que nosotros manejamos es el 25%, pero sea 25 o 50%, el hecho es que estos fondos buitres han sido los que han torpedeado cualquier solución negociada a la deuda en Argentina, la deuda en Grecia y la deuda en otros países. Por eso es tan importante tener armas como casos en los que podamos tener en los tribunales que puedan cuestionar parte de esa deuda contraída con estos fondos, y al menos podamos sentar a negociar a estos sectores y, por supuesto, desarrollar un plan o establecer un plan de desarrollo económico coherente y sustentable. Sin esto, el futuro del país está en entredicho. Aunque salvemos la deuda, aunque hagamos una buena reforma contributiva, nosotros todo esto lo integramos en una campaña que le llamamos campaña de solución integral,
discutida con varios sindicatos, ha sido la posición que hemos establecido en las vistas de la reforma contributiva, en conferencias de prensa que hemos llevado a cabo próximamente estaremos iniciando una campaña de medios reclamando esa solución integral. En el caso de mover al gobierno de Estados Unidos, nuestro enfoque ha sido dirigido a movilizar comunidad puertorriqueña, en primer lugar en Nueva York. Ya tuvimos una reunión allí donde líderes puertorriqueños de Nueva York participaron, congresistas, algunos líderes de la comunidad. Pretendemos hacer lo mismo en Chicago y en Florida. Esto para Estados Unidos, por supuesto, para que se mueva algo allá, nosotros tenemos que movilizarnos en Puerto Rico. No ha sido tarea fácil poder explicar esta posición, pero continuamos con los esfuerzos. Estamos iniciando una convocatoria para varios sectores y tener esta conversación. Así que esa es nuestra presentación. Muchas gracias por la oportunidad y estamos en la disponibilidad de preguntas en el momento oportuno. Gracias.